Bien, buenas tardes, muchachas y muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a la sesión 11, Cálculo diferencial integral. Vamos a iniciar con el tema con el que nos hemos preparado para todo el curso, integración. Este es uno de los temas a nivel calculero más complicados en los que se visualizan, pero no se deje intimidar. La razón por la cual hemos hecho exhaustivos límites y derivadas es la razón para poder entender esto de la mejor manera. Como todo aprendizaje, claramente va a representar un reto. Sin embargo, tenemos las herramientas suficientes para comprender este tema de la mejor manera para poder sobrellevarlo. Bien, entonces el concepto de integración, muchachos, en realidad nace antes que el límite. Casi que nace al unísono que la derivada. Sin embargo, yo me arriesgo a pensar que la integral fue primero. Esto se debe, muchachos, porque el concepto de integral, bueno, en esta tutoría vamos a hacer solo ejercicios de integrales indefinidas, porque se ve al revés, no empieza por definidas, yo no sé por qué. Es más fácil entender que es una integral definida, es altamente intuitivo. ¿En qué consiste? Consiste en que usted tiene una función y a mí me interesa saber cuál es el área que hay debajo de esta curva. Ujú. Ahora, este concepto de área, muchachos, es como muy matemático, porque usted a la larga se puede preguntar, más allá de ver el área como un aspecto geométrico, porque le podría hacer, no sé, el dibujo de lo que sea y a ver cuánta área tengo ahí. ¿Tiene alguna aplicación realmente sacar áreas? Porque cuando uno lo ve en aspectos como de la vida real, uno solo como que le interesa sacar áreas de figuras regulares, usualmente de rectángulos o cuadrados. No es usual calcular áreas de curvas extrañas. Entonces, ¿por qué surge esto? Bueno, el padre de este concepto es Newton, y entonces a él le interesa el área debajo de la curva, porque si yo tengo el movimiento de una partícula, que esto describe, por ejemplo, la velocidad que está, digamos, en metros sobre segundo y en variable lineal tiempo, que está hecho por segundo. Entonces, si yo calculo el área, vean que si multiplico esas dos unidades, al final se cancelan los segundos y obtengo metros. Eso significa que esto, el área es metros, y es que el área que yo tengo es distancia. O sea, con que vos tengas la velocidad y el tiempo de la velocidad en la que moviste tu partícula, cuerpo, lo que sea, vos obtenés la distancia, cuánto te moviste. Entonces, es una aplicación altamente útil. Los que hayan llevado física saben lo que les estoy hablando, pero eso se puede aplicar para cualquier función que usted tenga, dos variables, y lo multiplica. Entonces, el área va a representar lo que representa el producto de esas dos unidades. Geométricamente, nada más hablamos de unidades al cuadrado, pero puede tener otra representación. De ahí como que nace esta necesidad de la integral. Digamos, la integral, muchachos, entendemos como una suma infinita continua, o sea, sumar infinitas veces un montón. No es una suma discreta, no es como que uno suma uno, dos, tres, cuatro elementos, sino que uno suma entre lo que hay entre el uno y el 2 y así, pero digamos como elementos, muchachos, no como sumas como tal. Ese es el toque, y es que lo que uno hace, por ejemplo, es que uno empieza a sumar cuánto mide este segmentito, lo veo como un delgado rectángulo, y cuánto mide este otro segmentito, y así sucesivamente, y así es como yo voy calculando el área, ¿verdad? Lo voy haciendo por segmentitos. Entonces, ¿cuántos segmentos hay? Pues claramente hay infinitos, infinitos dentro de un conjunto finito, ¿verdad? Eso es interesante, que no se escapa. Eh, em, pero bueno, no voy a desviarme más con esto. Esta es la idea intuitiva de lo que significa la integración. Yo esperaría que ustedes hayan visto que, bueno, también es podría ser más natural verlo de esa manera. Es que matemáticamente es natural introducirlo como la antiderivada, pero a mí me parece que intuitivamente debería verse como el área debajo de la curva. Pero bueno, eso no importa. Entonces, ¿por qué hablamos de una antiderivada? Bueno, no olvidemos que cuando yo tengo la derivada de x,
Eso es la derivada de la y con respecto a x, ¿verdad? Digamos, si yo digo si y es igual a f de x. Entonces, en un abuso de notación, yo puedo interpretar esto como f' de x igual a de y. Y entonces, muchachos, uno denota una operación inversa, la cual es y correspondería a la integral de f' de x. Entonces, integral indefinida de f'. ¿Ok? Y entonces, ¿qué vamos a deducir? Bueno, si yo tengo una integral, digamos, genérica, digamos, integral de f, entonces vamos a ver el concepto de primitiva. Es una función que cuando la derivas obtenés esta. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, la primitiva de f' es f. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo f, obtengo f'. Entonces vamos a ver el concepto de primitiva. Creo que tiene otro nombre, antiderivada, pues, pero a mí me gusta más primitiva, suena como la antepasada, ¿verdad? Troglodita. A mí me gusta más eso. Entonces, digamos que yo tengo una función y es usual denotar las primitivas en mayúscula, muchachos. Entonces, f mayúscula es una primitiva, y esto es interesante, las primitivas no son únicas, hay muchas primitivas de f. Así que, si cuando yo la derivo, obtengo f chiquita. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo f de x igual a 2x. Entonces, ¿cuál derivada podría, qué función puedo yo tener que a la hora de derivarla tengo 2x? Pues es altamente lógico que una muy obvia sería x a la 2. Ya hemos trabajado muchas veces con esto. Cuando yo derivo x a la 2 es 2x. Pero no es la única, muchachos. Yo podría haber dicho, bueno, ¿qué tal si yo le sumo un 5? ¿Verdad? Porque acuérdense que la derivada de una constante es 0. Entonces, voy a obtener aquí 2x. ¿Qué pasa si yo tengo otra constante? También esa corresponde a, a una primitiva. Y así puedo tenerlo con cualquier constante. Espero que deduzcan que puede ser cualquier número real. Entonces, muchachos, definimos la integral indefinida de f como se denota con esta linda S alargada que hace referencia a una suma. Sí, señor. Entonces será la primitiva más una constante. Una primitiva más una constante. Con C que pertenece a R. Entonces, muchachos, en realidad, como se puede variar en R, esto no es una función. O sea, la integral no me devuelve una función. La integral indefinida. La integral indefinida no me devuelve una función. Y esto es importante, muchachos, para que lo sepan. No me devuelve una función. Me devuelve una familia de funciones. ¿Qué significa cuando yo digo familia de funciones? Significa que es una función principal y comparten una constante cualquiera. Entonces, aquí hay muchísimas funciones. Por ejemplo, dentro de esta familia hay 4 de estas, pero quiero que deduzcan que es una familia porque se le llama familia en el sentido de que comparten una característica en común que todas tienen x cuadrado y le suman lo que te dé la gana. Todas las meto en un saco, todas las que son x a la 2 más una constante, le llamo familia. Entonces, f mayúscula es primitiva de f minúscula. Ese es el concepto, digamos, de integral indefinida. O sea, es verlo como la antiderivada, la función que yo necesito, de manera que si la derivo, obtengo la principal que estoy integrando. ¿Ok?
La integral, muchachos, como les decía, por aspectos de una integral definida, que uno lo ve como una suma continua de muchos elementos, una suma infinita, entonces se denota de esta forma. Esta notación se debe por Leibniz. Leibniz fue el que puso esta larga S, de hecho, él la denota así, con una larga S de suma, ¿verdad? Yo no sé si han visto con respecto a discreta, por ejemplo, creo que sí, o en otro curso, una suma parcial. Una suma parcial o discreta utiliza la S griega, el sigma, ¿verdad? Sigma mayúscula, entonces lo voy a poner aquí sigma mayúscula. Y esto es una suma discreta. Entonces digamos que solo suma elementos cortaditos. Esta sería su contraparte en continua. ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces algunas propiedades. Esto es importante que sepan como propiedades. Propiedades de la integral. Integral de k por f de x, es lo mismo que k integral f de x de x. Es decir, yo puedo sacar constantes de la integral. La integral también tiene algo muy interesante. Si yo estoy sumando dos funciones, entonces puedo separarlo como dos integrales. ¿Ok? Y espero entonces que deduzcan, muchachos, que si se resta, pues también. ¿Por qué digo que se deduce? Porque, bueno, pueden verlo como una suma y esta está multiplicada por -1, entonces lo puedo sacar, ¿no? Entonces es altamente deducible de los dos elementos anteriores. Esos son como aspectos muy usuales. Algo importante que sí deberían tener en cuenta, no es cierto, que el producto se separa como el producto de dos integrales, ni el cociente, ¿ok? Aunque el cociente esté bien definido. Eso no es cierto, ¿ok? Eso es falso, 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 ¿ok? Entonces, esto es importante que lo sepan, muchachos. O sea, yo no puedo separar, y es que se los digo, Willis, para que el día de mañana no lo hagan, ¿verdad? La integral, de la misma manera como la derivada, no se puede definir como separación de producto o de cociente. La ventaja de las derivadas es que tenemos regla del producto y regla del cociente. En las integrales no tenemos esas reglas. Existe una técnica de integración, no sé si ya la han visto, en los que ya han repetido el curso, claro que lo saben, integración por partes, que es como separar una multiplicación, pero no la separa, sino que la transforma en otra integral más sencilla de calcular. Es cuando hay un producto, pero esos son otros 100 pesos. Esto al fin y al cabo es lo que me interesa. La integral no tiene un producto de separación como sí sucede con otros aspectos que hemos estudiado. ¿Ok? Usual que confundan porque ven esto en sumas y restas y dicen, ay, también con la integral. No, Willas, eso no pasa. ¿Ok? Existen tablas de técnicas de integración, por ejemplo, digamos, si yo tengo x a la n, entonces su integral sería, o sea, si yo la integro, sería x a la n más 1 sobre n más 1 con una constante integración, pero lo voy a evitar para estos casos. Si yo tengo, por ejemplo, e a la x, si yo la integro, es ella misma sobre a, y así con varias otras, por ejemplo, la del seno, cuando yo la integro, obtengo menos coseno. Entonces, estas son como reglas que son integrales directas. Y yo les mandaré a ustedes una tablita con todas las listas, o al menos la mayoría, las que me parecen como más importantes, de integrales, digamos, algebraicas y trigonométricas, que son como las que más importan. Ah, bueno, y exponenciales y logaritmos, claro que sí. ¿Ok? Pero bueno, para efectos de lo que vamos a empezar, muchachos, vamos a iniciar con técnicas de integración. O sea, ¿qué significa integrar? Voy a calcular pues la antiderivada de algunas funciones.
Entonces, por ejemplo, ejemplo 1, digamos, yo tengo la integral de 5 a la x sobre 25 menos 7 sobre x a la 2 más 1 más 100. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál función yo tendré que derivar para obtener esta? Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Lo primero que podemos ver, muchachos, es que tener esa gran función separadas con sumas y restas la puedo ver como tres funciones. Entonces, yo puedo ver esto como integral de 5 a la x sobre 25 de x menos integral de 7 sobre x al cuadrado más 1 de x. Esto es importante porque hace referencia que se está derivando con respecto, o sea, pues se integra con respecto a la x, ¿verdad? Porque hay una derivada implícita. Más integral de 100 con respecto a x, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos saber? Bueno, muchachos, yo puedo sacar constantes de la integral. Puedo sacar el 25 abajo. El 7 también lo puedo sacar. Y el 100 también, claro que sí. Entonces, bueno, la integral de 5 a la x es relativamente sencillo. Es ella misma sobre el logaritmo natural de la base multiplicada por 1 sobre 25. La integral de 1 sobre x cuadrado más 1 es la arcotangente de x. Y la derivada, perdón, la integral de dx cuando está vacío es x, porque aquí es como si estuviera un 1, ¿verdad? O sea, ¿cuál función tengo yo que derivar para obtener 1? Pues x. Más constante de integración. Entonces, muchachos, esta es la función que si yo la derivo, obtengo esta. Bueno, la familia de funciones, pues, ¿verdad? Porque tengo unas. Entonces, ese sería ejemplo 1. Ok, vamos a ver ejemplo número 2. Digamos que tengo integral de y a la 4 más 3y2 menos 5 sobre y a la 1 medio. Ok, muchachos, cuando tenemos este tipo de integrales donde hay varios elementos sumándose y restándose, lo ideal sería separarlo en varias fracciones. O sea, ver eso como integral de y a la 4 sobre y a la 1 medio de y más integral de 3y2 sobre y a la 1 medio de y menos integral de 5 sobre y a la 1 medio de y. Entonces, ¿por qué? Porque la cuestión, muchachos, es que esto tiene misma base y entonces se suman. Bueno, en este caso más bien se restan los exponentes, porque esto sería integral de y a la 4 menos 1 medio. Saco el 3 de la integral y esto es y a la 2 menos 1 medio. Y saco el 5 y esto lo puedo ver como y a la menos 1 medio. Ok, 4 menos 1 medio correspondería a 8 menos 1, 7, 7 medios. 4 menos 1 sería 3, entonces esto sería y a la 3 medios. Y esta la dejamos igual. Ok, y entonces técnica de integración integral de x a la n sería x a la n más 1 sobre 1, sobre n más 1. Entonces lo que voy a hacer es que escribo y a la 7 medios más 1 sobre esa expresión. 7 medios más 1. Y igual de la misma manera aquí, 3 medios más 1 sobre 3 medios más 1 menos 5 y a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1. Ok, 7 medios más 1 más mi constante de integración, ¿verdad? 7 medios más 1 es 9 medios. Entonces queda y sobre 9 medios. Y abajo, como me queda 9 medios, aplico el recíproco. Entonces me va a quedar 2 novenos.
3 medios más 1 sería 5 medios. Entonces aquí me queda 5 medios y abajo 5 medios. Entonces hago orejitas, sería el 5 aquí y por 2, 6. Menos 5, menos un medio más 1 sería un medio. Entonces es y a la un medio sobre un medio. Eso sería 1 arriba, 2 abajo. Entonces 2 por 5, 10. O sea, lo puedo dejar así. Más constante de integración. Entonces ahí termina el ejercicio. ¿Ok? Bueno, eso sería ejercicio número 2, algebraicas. Vamos a resolver un par de aspectos trigonométricos. Eh, Entonces, número 3, integral de secante de zeta más tangente de zeta sobre coseno de zeta de zeta. Entonces, de la misma manera en como escribimos la anterior, muchachos, vamos a verlo esto como dos fracciones. Vamos a verlo como sen de zeta sobre cos de zeta más integral de tangente de zeta sobre coseno de zeta. ¿Ok? Seno sobre coseno, perdón, muchachos, era secante. Secante sobre coseno, bueno, el coseno lo podemos ver como arriba, un secante, entonces esto va a ser secante al cuadrado. Y tangente sobre coseno, bueno, lo puedo ver como secante por tangente. Y estas son integrales directas. La integral del secante al cuadrado es tangente y la integral de secante por tangente es secante. ¿Qué me faltaría? Me faltaría mi constante de integración. Entonces ahí terminaría esa integral. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, muchachos, vamos a resolver. Estas son integrales como muy directas, o sea, son técnicas. Veo cuál integral es y cuál primitiva o antiderivada tendría que aplicar. ¿Ok? Vamos a ver unas que no son tan obvias. Y tendremos que usar una técnica de integración para ver cuál sería su primitiva. La primera técnica de integración que vamos a hacer hoy nada más, muchachos, sería sustitución. ¿Ok? ¿Qué es lo que busca la sustitución, muchachos? Método de integración. Por sustitución. Resulta que si yo casualmente, y de hecho le va a pasar, que usted tenga una integral de f y hay una composición con otra función y está la derivada de esa función, entonces uno dice tome u igual a esa función que está ahí en composición. Por consecuencia, si yo la derivo, sería g' de x. Y entonces, ¿qué obtengo con esto, muchachos? Esto se transforma en la integral de f de u. Y esto sería directo, ¿verdad? Porque eso sería f de u más c. Y luego de regreso a la original, cambio la u por g de x y listo. ¿Ok? Entonces, f primitiva de f. Entonces, si sienten que les hablo en chino, digamos que yo, por ejemplo, digo, tengo, no sé, coseno de x al cuadrado por 2x. Entonces usted dice, ah, mae, vea, la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces, yo digo u igual a x cuadrado. Entonces, du sería
2x de x. Entonces esta integral se transforma en la integral de coseno x cuadrado es u. Y este mae de acá es de u. Entonces, ¿cuál es la integral del coseno? El seno. Esa es directa. Pero esto queda en términos de u, entonces necesito regresarlo en la forma original que tenía, que era x cuadrado. Entonces ahí terminaría el ejercicio. ¿Ok? O sea, la integral de coseno de x cuadrado por 2x sería seno de x cuadrado. Entonces, cuando usted identifique, usted dice, mae, adentro hay una vaina aquí, o sea, no necesariamente está explícita, pero yo digo, esta, su derivada, hay una derivada de alguien ahí, entonces ese es el cambio que yo tengo que hacer. Muchachos, la sustitución es un arte. Esta es como muy directa, pero hay otras que no son tan obvias. A veces va a convenir tomar una sustitución diferente y las sustituciones no son únicas. Podría yo para una misma integral tomar sustituciones diferentes y llego. Llego. Eso es lo importante. ¿Ok? Pero si vamos a ver un aspecto en particular, por ejemplo, digamos, para este ejercicio, integral de la raíz de 3 más u cuadrado sobre u, usted dice, mae, vea, es que la derivada de 3 más u cuadrado es 2u. Entonces, si aquí tuviera un 2u, y ya está. Pero es una constante, entonces no importa. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, vea, tome, bueno, voy a usar otra letra, tome, digamos, m. M igual a 3 más u cuadrado. Entonces, la derivada de m sería 2u de u, y de aquí yo despejo. De m medios sería u de u, que es lo que yo tengo aquí arriba, u por du. Entonces, esta integral, muchachos, ¿en qué transforma? Transforma en u de u sería de m medios. Y abajo, la raíz de m. O sea, eso sería un medio de la integral de 1 sobre m a la 1 medio de m. Y esta integral ya la hicimos. Esto sería integral de m a la menos 1 medio de m, que eso sería un medio de m a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1, que eso sería un medio, ¿verdad? Eso sería un medio de m a la 1 medio. Perdón, muchachos, ¿qué me faltó? Me faltó la constante de integración, sí, señor. Constante de integración. Entonces un medio y aquí un medio. El un medio se cancelan. Entonces es lo mismo que raíz de m. Pero yo no estaba integrando con respecto a m, yo estaba integrando con respecto a u. ¿Quién era m? M era 3 más u cuadrado. Entonces eso sería integral de 3 más u cuadrado. Y así terminaría el ejercicio. ¿Ok? Bien, vamos a ver otra también de sustitución. Digamos, yo tengo 3y cuadrado más 4y más 1 sobre y a la 3 más 2y2 más y más 3. Entonces usted, por ejemplo, ve, digamos, la derivada de 3y, perdón, de y3 es 3y2. De 2y2 es 4y y la derivada de y es 1 y la de 3 es 0. Entonces, esta está muy directa. La derivada de aquí abajo es lo mismo que la derivada de aquí arriba. Entonces usted dice, tome u igual a y a la 3 más 2y2 más y más 3. Entonces, mi diferencial correspondería a 3y2 más 4y más 1 diferencial de y. Entonces, mi integral quedaría como arriba solo de u y abajo una u. Y esta integral es directa, muchachos. Esta integral es el logaritmo natural en valor absoluto de u.
Repito, logaritmo natural en valor absoluto de la integral que tengo. Eso sucede, muchachos. Integral de x sobre x es logaritmo natural en valor absoluto de x, ¿ok? Pero bueno, yo no estoy integrando con respecto a u, está integrando con respecto a y, entonces me devuelvo. Esto sería y3 más 2y2 más y más 3. Ahora, muchachos, yo sé que de repente se los hago ver como muy obvio, muy sencillo, muy directo. Pero esto en realidad, muchachos, lo que ustedes tienen que hacer es, bueno, voy a tomar solo esta. Digamos, yo digo, voy a tratar de quitarme esta sustitución. Solo y a la 3. Y usted dice, si yo derivo, tengo 3y2, pero podría quitarme más cosas. Entonces usted empieza a añadir, empieza a quitar, empieza a sumar elementos, etcétera. ¿Ok? Entonces es simplemente que usted empiece a ver patrón. Digamos, yo agarro este elemento y lo derivo. ¿La derivada está por ahí metida? Sí, no, tal vez. ¿Ok? Si está por ahí, entonces la quito. Ya, aplico más bien la sustitución, es lo que quiero decir. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un tercer ejercicio. Integral de la raíz de W sobre 1 más raíz de W al cuadrado sobre 1. Entonces, ¿qué estrategia hacemos aquí? Bueno, hay dos raíces abajo. Entonces, por ejemplo, una opción podría ser tome u igual a raíz de W. De donde obtengo que du sería 1 sobre 2 raíz de W, ¿verdad? Entonces te dice, bueno, eso está casi aquí, porque eso correspondería a 2 du, 1 sobre raíz de W. Entonces, este está aquí. Entonces, de repente, convendría más bien tomar todo este elemento. Porque si yo tomo 1 más W, 1 más raíz de W, su derivada sigue siendo la misma, porque la derivada de 1 constante es 0. Entonces, esta integral, muchachos, se transforma en 2 du, porque esto de acá es esto. No, voy a escribírselos bien. Esto de acá es este. Y este de acá es este. Ujú. Ese lo voy a hacer con otro color. Entonces eso queda como integral de 2 de u sobre u cuadrado. Y eso es muy directo, porque eso sería 2 integral de u a la menos 2 de u, que eso sería 2u menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, que eso sería menos 1, ¿verdad? Entonces eso es 2 de u a la menos 1 sobre menos 1, que eso correspondería a menos 2 sobre u más c. Pero ¿quién era u? U era esta vaina. Entonces eso sería menos 2 sobre 1 más raíz de w más c. ¿Por qué la otra sustitución no servía, muchachos? De repente tal vez valdría la pena mencionarlo. Digamos que yo tome solo este. Entonces te dice, bueno, no importa, porque digamos, si yo tengo esta integral, entonces te dice, ok, esto de acá lo cambio por 2 de u. Y lo de abajo, perdón, aquí me falta una raíz. Y lo de abajo lo cambio como 1 más u al cuadrado.
Entonces aquí habría también que hacer otra sustitución porque usted dice, bueno, tome, no sé, tome, no sé, m otra vez, m como 1 más u, porque dm sería igual a du. Entonces, 2 de m sería m a la 2 y adivinen qué obtengo, muchachos. Voy a obtener integral de 2m a la menos 2 de m y me devuelvo porque obtendría 1 sobre m, pero 1 sobre n era 1 más u, pero u era raíz de w, entonces voy a obtener el mismo resultado, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, si tuvo que haber hecho dos sustituciones, lo cuales son igual de válidas, porque usted puede hacer las sustituciones que usted hace. Lo único que hace es que se devuelve hasta la variable original, ¿verdad? Pero esta técnica que yo les enseño es más directa, ¿verdad? De hecho, si usted se pone a pensar, si se pone a pensar, lo que yo hice es la composición de esta con esta. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, voy a tomar m igual a 1 más u, pero ¿quién es u? Raíz de w. Entonces voy a tomar mejor de una vez u más raíz de w. ¿Qué? Entonces, ¿me entienden? Son otras estrategias. Voy a poner este como otra estrategia. Por si no vieron tal vez tan directa la otra. Igual de válidas, muchachos, igual de válidas. Cualquiera de las dos porque se llega a la misma respuesta. Y aquí no ha terminado, ¿verdad? Aquí sí. Si yo me devuelvo, voy a llegar a menos 2 sobre 1 más raíz de w más c. Sí, señor. Vas a llegar a lo mismo. ¿Ok? Genial. Y bien, muchachos, para finalizar, vamos a ver integral de 5 arctán de x sobre 2 por 1 más x cuadrado de x. Entonces, esta en realidad es casi que está muy cantada, muchachos, que lo que hay que tomar el arctán, porque usted dice la derivada del arctán es, acuérdese que si yo derivo arctán, es 1 sobre x cuadrado más 1, y eso es lo que yo tengo aquí, tengo, bueno, de x, ¿verdad? De x y 1 sobre más x cuadrado, las constantes aquí estorban. Entonces yo voy a tomar u igual a arctán, entonces du sería de x sobre x cuadrado más 1. Y entonces esta integral, ¿cómo queda? Me queda 5 a la x. Perdón, 5 a la u. Y abajo 2. Y esto nada más desaparece porque esta expresión de acá sería este de acá. Entonces eso sería por du. Eso me va a quedar un medio de la integral de 5 a la u de u, y este es muy directo. Esta ya integral ya la calculamos. Esa integral correspondería a un medio de 5 a la u sobre el logaritmo natural de la base, más mi constante de integración. Pero yo no estaba integrando con respecto a u, yo estaba integrando con respecto a x, entonces me devuelvo. Esto sería, bueno, 5 de arctán de x sobre 2 logaritmo natural de 5 más c. Y terminaría el ejercicio. ¿Sí? Entonces, muchachos, insisto, el toque es ver una función que cuando yo la derivo, está por ahí la derivada. ¿Ok? Eso es lo que interesa. ¿De acuerdo? Esa es la técnica de integración de sustitución. Bueno, muchachas y muchachos, eso era lo que yo les traía para esta tutoría. Nos veríamos entonces la próxima semana y les deseo muchos éxitos. Que la pasen bien. Chao.